Bienvenidos. Les habla Alejandra Gómez, estudiante de séptimo semestre de la Universidad Santo Tomás. Les vengo a hablar sobre los principios del entrenamiento, hacerles una exposición para que ustedes puedan comprender y entender cuáles son los principios del entrenamiento. Entonces vamos a observar. Bueno. Primero que todo, vamos a hablar que los principios del entrenamiento son directrices generales que, basadas en la ciencia, en la psicología y en la pedagogía, posibilitan al entrenador implementar, tener un entrenamiento con métodos y planificaciones correctas que en un conjunto hagan que haya un proceso de entrenamiento adecuado para alcanzar la forma deportiva. Dentro de los principios del entrenamiento, el primero es el principio de la participación activa y consciente del entrenamiento. Entonces, aquí hace referencia al principio de una preparación y conducción del entrenamiento, que el entrenador sepa qué es lo que está haciendo con su deportista, y una actividad tal en que el entrenador y su alumno posibiliten que tanto el entrenador como el adulto sepan el por qué y el para qué actúa de esa manera dentro del juego o dentro de la modalidad deportiva. El segundo principio es el principio de multilateralidad, en el cual nos habla que es un entrenamiento dirigido hacia un desarrollo funcional y armónico del deportista. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se busca que el deportista tenga mucha fuerza en un brazo derecho, sino que en los dos brazos tenga fuerza, que no solamente tenga excelente capacidad en el tren inferior, sino que sea armónico, tanto en el tren inferior como en el tren superior, tenga esa armonía del cuerpo que le permita desarrollarse de manera correcta en el deporte que se esté entrenando. El tercero es el principio de la adaptación. Entonces, el organismo se adapta a todo tipo de actividad a la que se expone. Esta actuación no es solamente fisiológica, sino que aplica también aspectos técnicos, tácticos y psicológicos. Entonces, el cuerpo tiene que adaptarse a todos los estímulos que se le dan, que se hacen por medio de esa planificación, del macrociclo, de la macroestructura que viene, pues obviamente, en pedazos más pequeños, más estructurados, cuando ya pasamos a un mesociclo y a un microciclo que ya es solamente de una semana. Entonces el deportista tiene que tener esa adaptación al entrenamiento al cual está siendo sometido. También está el principio de la especificidad, ¿sí? Con este principio, perdón, acá me equivoqué, es el principio de la progresión. Perdón que aquí haya un error. Entonces, en este principio de la progresión se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo largo del proceso del entrenamiento. Entonces, la carga que yo le aplico externa al mi deportista debe ser, no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque el deportista se va a adaptar y ya no va a tener cambios. Entonces tenemos que tener una progresión de las cargas que permitan seguir aumentando esa forma deportiva del deportista que requerimos para la competencia, que al fin y al cabo es la parte esencial de una macroestructura. Luego sí sigue el principio de la especificidad. Entonces el rendimiento mejora más cuando el entrenamiento es específico a la actividad. Se refiere a que, por lo general, en el macrociclo, al inicio del macrociclo hay una preparación general dependiendo pues de el deportista, si es un deportista de alto rendimiento o es un deportista de menor rendimiento. Pero la parte específica del gesto técnico, por ejemplo, en un patinador, es la que hace que este principio tenga efecto, porque mejora su rendimiento a partir del gesto técnico, a partir del empuje, si hace una correcta postura, si hace un correcto empuje, si el empuje es con fuerza, si mantiene su postura durante toda la competencia. Entonces juegan un papel fundamental. Vamos a ver con el principio de la individualización.
Cada persona responde de forma diferente al mismo entrenamiento, pero por algunas de las siguientes razones, como es la herencia, la maduración, la nutrición, el descanso, el sueño, el nivel de acondicionamiento físico, la motivación, las incidencias ambientales, familiares, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un entrenamiento y tengo un grupo de personas, no todas las personas reciben el mismo estímulo de forma correcta. Por eso, como entrenador, debo evaluar a la persona a la cual le estoy haciendo mi entrenamiento, de tal manera que la persona que reciba el estímulo sea efectivo para alcanzar esa forma deportiva, para que tenga ese nivel alto en el momento de la competencia. No es lo mismo aplicarle a un deportista de alto rendimiento una carga fuerte que aplicarle a un deportista de menor rendimiento la misma carga que le voy a aplicar al que es de alto rendimiento. Porque todos los deportistas tienen algo que es individualizado. Yo tengo que analizar a mi deportista para poner mi macroestructura o mi microestructura, que ya es la sesión de entrenamiento como tal. Vamos al principio de la continuidad. Plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento. Se debe saber qué ejercicios aislados o entrenamientos muy distantes no provocan efectos positivos en el proceso de la adaptación. Como acá nos dicen, plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento, una sucesión que no sea una unidad de entrenamiento, sino que sea una consecuencia. Digamos, si le van a entrenar tal capacidad es porque va a seguir con tal y tiene una consecuencia. Alcanza la forma deportiva que tanto queremos. Y dentro de eso podemos observar cuáles son los ejercicios aislados o entrenamientos muy distantes que no provocan ningún efecto positivo en el proceso de adaptación. Entonces, cuando yo conozco esos efectos que no provocan ningún efecto positivo dentro del entrenamiento, pues obviamente yo no los voy a aplicar dentro de mi entrenamiento. Vamos con el principio 8, que es el principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación, un principio muy importante. Aquí nos hablarán de la recuperación de la carga y la recuperación, que la recuperación y la carga, ¿sí?, van íntimamente unidas en el entrenamiento. En esto se basa lo que es el fenómeno de la supercompensación. Donde nos va a hablar acá es que si yo pongo una carga de trabajo, tengo que tener un tiempo de recuperación óptimo para que el deportista vuelva a comenzar su entrenamiento. Es decir, si yo estoy haciendo un ejercicio de fuerza, es la máxima fuerza máxima, él tiene que tener un buen tiempo de recuperación para que en su segunda serie pueda hacer su máximo esfuerzo de nuevo, porque si no hay suficiente recuperación, ya su segunda serie no va a poder aplicar lo mismo, la misma fuerza, no va a poder aplicar lo mismo porque no se ha recuperado realmente. Y es donde empieza a ver, como dicen acá, lo que es la fase de supercompensación, ¿sí? Donde yo busco que tanto la carga como la recuperación formen un equilibrio y el deportista pueda alcanzar esos niveles óptimos para la competencia. El principio de la variedad. Si el estímulo siempre es el mismo, la adaptación irá disminuyendo, así como los efectos sobre el organismo. Para que se cumpla este principio es necesario variar las cargas de entrenamiento, los métodos y los ejercicios. Si yo todos los días voy a entrenar a un deportista y todos los días le voy a decir, bueno, vamos a hacer técnica en patinaje, y pasa un mes y técnica en patinaje, y nunca le trabajo lo que es la resistencia, lo que es la velocidad, el deportista no va a tener ningún cambio. Yo necesito que aparte de la técnica, me trabaje en mi macroestructura que ya está planificada, me trabaje en días específicos, capacidades específicas que van a ayudar a encontrar la forma deportiva de manera variable, que cambie, como dice acá, que cambien las cargas del entrenamiento, los métodos con que hago el entrenamiento, los ejercicios con los que hago el entrenamiento. También tenemos el principio de la acción inversa. En este hablan de los efectos del entrenamiento son reversibles. La mayoría de las adaptaciones que se logran en muchas horas de trabajo pueden perderse. Entonces, aquí nos hablan de que puede ser que tú tengas un atleta y lo hayas llevado al máximo, pero si tú empiezas a hacer las cosas mal, todo eso que tú hiciste bien, el deportista lo puede perder. Si tú tienes un atleta, se accidentó, pasaron tantos días de entrenamiento, tantos meses de incapacidad,
ese entrenamiento que tú ya tenías se puede perder, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia este principio. También tenemos el principio del calentamiento y la vuelta a la calma, ¿sí? Que nos hablará que el calentamiento debe pretender toda actividad intensa el calentamiento debe estar en toda actividad intensa con el fin de aumentar la temperatura del cuerpo, activar el ritmo de la respiración del corazón y prevenir las lesiones. La vuelta a la calma es importante, como el calentamiento. Entonces, tanto un calentamiento objetivo bueno es importante para que el sistema nervioso central se prepare para la parte principal o la parte en la cual voy a trabajar más fuerte, es necesario. Y asimismo, también en la vuelta a la calma, el estiramiento, ejercicios de relajación, respiración, entre otros, son fundamentales para que el deportista encuentre su recuperación. La vuelta a la calma consiste en una ligera activación después del trabajo intenso y presenta características importantes que favorecen la recuperación, como ya lo decía, ayuda a la circulación en la renovación de productos de desechos en la sangre. En cuanto a la clasificación de los principios del entrenamiento, podemos decir que pueden tener un carácter biológico y un carácter pedagógico. En el carácter biológico está para iniciar los efectos de la adaptación, es un estímulo eficaz de la carga, incremento progresivo de la carga, variedad de la carga. Para asegurar los efectos de la adaptación, hay estímulo eficaz de la carga, incremento progresivo de la carga, variedad de la carga, relación óptima de la carga y la recuperación, repetición y continuidad, acción inversa y periodización. Y para dirigir la adaptación de la forma específica es necesario un estímulo eficaz de la carga, el incremento progresivo de la carga, la variedad de la carga, la relación óptima de la carga, recuperación, repetición y continuidad, acción inversa, periodización individual, especialización progresiva, alternancia, modelación y regeneración. Sí, entonces a eso se refiere. Y cuando hablamos del carácter pedagógico, se encuentran los siguientes principios de participación, que son la participación activa y consciente, evidencia, accesibilidad evidencia de accesibilidad y sistemática. Sí, esa es la parte ya pedagógica, eso ya más lo biológico, donde están los efectos de adaptación, para asegurar estos efectos, esto es para iniciarlos, para asegurarlos y esto es para dirigir esa actividad, esa adaptación que ya hemos conseguido. En cuanto a las formas de supercompensación, tenemos que hay varias formas de supercompensación relacionadas con el principio de la relación óptima de la carga y recuperación, que está la supercompensación positiva, acción positiva de entrenamiento, la supercompensación nula, ausencia del aumento del rendimiento, y la supercompensación negativa, que es descanso del rendimiento. O sea, la supercompensación tiene que ser óptima, positiva, no ser ni negativa ni nula, ¿sí? Y ya para finalizar, podemos decir que dentro de los principios del entrenamiento es importante saber que es importante conocer las etapas del deporte, la edad de comienzo de la especialización y la edad para alcanzar los máximos resultados, cada uno dependiendo de la disciplina deportiva que digamos yo como entrenador tenga. Eso es importante conocerlo, o sea, cuál es la etapa en que el deportista absorbe más, tiene más, todo está al máximo. Y también los ciclos del entrenamiento, que son obviamente lo que nosotros llamamos un macrociclo, que es, digamos, lo más grande, el mesociclo que ya va más dirigido al mes, el macrociclo es toda una planificación donde está enfocada pues la parte principal que es la competencia, ¿cierto? El mesociclo que ya es el mes y el microciclo que ya es la semana, sesiones por semana que se van a realizar. Todo esto, pues los ciclos del entrenamiento es lo que, mejor dicho, dentro de esos ciclos es donde nosotros debemos aplicar todos los principios que ya se nombraron anteriormente. Bueno, agradezco mucho su atención, espero les haya gustado mucho les haya gustado mucho la explicación y